Muy buenas noches. Vamos a dar una pincelada a esta nueva amenaza que supuestamente está encima de nosotros porque sospechas de casos de anthrax en Haití puede pasar aquí. Vamos a saber qué es el anthrax y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno. La primera confirmación de que algo estaba pasando fue el memorándum del Ministerio de Defensa sobre el brote de anthrax en Haití, que se coló en la prensa. El anthrax es una enfermedad infecciosa rara ocasionada por una bacteria llamada Bacillus anthracis, que afecta tanto a animales como humanos. Frecuentemente se presenta en regiones agrícolas y países en desarrollo. La enfermedad puede manifestarse a través de tres formas principales: la cutánea, la inhalatoria y la gastrointestinal. El anthrax afecta principalmente a los animales. Los humanos pueden infectarse mediante el contacto con un animal infectado o inhalar las esporas. Los síntomas dependen de la vía de infección. Pueden variar desde una úlcera cutánea con una costra oscura hasta dificultades para respirar. En respuesta a esto, el gobierno implementó rigurosas medidas preventivas para proteger a la población. De hecho, el presidente Abinader, en su sonado programa La Semanal, habló sobre el asunto. Lo del anthrax, nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestro pueblo y estamos dándole seguimiento minuto a minuto. Hay una comisión ya formada interministerial que está coordinando el ministro de Salud y se le está dando ese seguimiento. En la medida en que sea necesario, pues nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Bueno, para saber un poco más sobre esto, tenemos al viceministro de Salud Colectiva, el doctor Pérez. Doctor, buenas noches. ¿Cómo va esto del anthrax? El gobierno de Haití, unos días después, reaccionó y en un comunicado estableció que los 10 casos sospechosos se iban a investigar. ¿Han sabido ustedes alguna novedad? Sí, hemos estado de un inicio en contacto con los organismos internacionales, el CDC, su representación en Haití, igualmente la Organización Panamericana de la Salud, y por el momento nos informan que son todos casos sospechosos. Ya ellos han enviado estas muestras a Estados Unidos para poder validar que sea la presencia de la enfermedad, pero todos son sospechas clínicas. Estos casos sospechosos, tan solo con que sean sospechosos, dice que el gobierno tomará medidas de inmediato en la frontera. ¿Esas medidas se van a mantener? Sí, nosotros lo que hicimos fue un llamado de atención a las autoridades de las Fuerzas Armadas, porque obviamente vigilan la parte fronteriza, a que estemos vigilantes. Igualmente hemos trabajado con nuestra representación local, que son las direcciones provinciales de salud, simplemente para estar alertas y permanentes a cualquier situación que pudiera presentarse. Si viéramos algún tipo de persona que presentara síntomas subjetivos de la enfermedad, está actuar a tiempo. Pero realmente nosotros no hemos tenido todavía ningún tipo de sospecha, no tenemos caso confirmado en la República de Haití, pero simplemente es mantenernos alerta y atentos a cualquier situación que se pudiera presentar. Es actuar de una manera proactiva ante cualquier situación que pudiera arriesgar desde el punto de vista epidemiológico de la nación. Estas medidas preventivas, ciertamente bien tomadas por el gobierno, por el Ministerio de Salud Pública, por las Fuerzas Armadas, nos hacen pensar si ellos están, los que están en la línea fronteriza, preparados para darse cuenta de cualquier situación que puedan ver en los haitianos que pasan al mercado. ¿Estarán ellos preparados para eso? Sí, claro que sí. Tienen los protocolos, tienen también, en la frontera tenemos el personal de salud permanente del Ministerio de Salud Pública, desde siempre en las direcciones provinciales, contamos con los mecanismos para toma de muestra y poder hacer los diagnósticos oportunos. También tenemos lo que son los tratamientos, o sea que podría darse tratamiento automáticamente fuera detectado un caso. O sea, tenemos todos los protocolos necesarios para poder trabajar con la enfermedad, destacando que su transmisibilidad es muy baja, ya que tiene que haber un contacto muy directo. Estos pacientes, según tenemos entendido, consumieron carne putrefacta de animales enfermos y por tanto desarrollaron el anthrax gastrointestinal, que no es la vía más frecuente de aparición clínica. La vía más frecuente es la cutánea y su transmisión también es muy difícil porque no solamente tiene que estar el animal enfermo con llagas activas, sino también que el humano que trabaja con este personal
tiene que tener algún tipo de vulnerabilidad en su piel para que pueda entrar el patógeno. En ese sentido, es una enfermedad que es muy asociada a la labor, o sea, las personas que trabajan con animales y que pudieran tener ese riesgo. No es una enfermedad tan contagiosa, pero de todas maneras tenemos que estar vigilantes ante cualquier riesgo. ¿Por qué se ha creado tanto alboroto entonces con esto? Ciertamente mueve como a preocupación. Primero, no es una cosa de muerte, es una enfermedad que se transmite, pero que puede ser tratable. Son 10 casos en Haití que no se sabe realmente si son o no son, pero en este país todo el mundo entró en pánico y afecta también el turismo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Por qué esa voz de alarma ante una situación que es tan difícil de transmitirse y que llegue al país? Bueno, de parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros queremos ser proactivos ante cualquier riesgo biológico. En segundo lugar, ustedes saben que en el pasado hubo algunos atentados en la parte de Estados Unidos relacionados con esta enfermedad y hay mucho desconocimiento al respecto. Pero la situación que hubo en Estados Unidos es totalmente desligada a la situación habitual de la enfermedad. En Estados Unidos eso era un polvo, fue hasta un riesgo biológico, atentado terrorista, habían algunos comentarios, pero la enfermedad como se maneja, como zoonosis, como su presentación clínica cutánea más frecuente, no tiene ese riesgo. Llama a la atención, muchas personas se han preocupado por esta enfermedad, pero su transmisibilidad, su severidad diagnosticada a tiempo es bastante baja. Por esa razón nosotros hacemos ese llamado a la tranquilidad. La República Dominicana está preparada, los tratamientos son sumamente comunes, es una bacteria, se maneja con antibióticos comunes, penicilina, doxiciclina, entre otros, que tengamos totalmente abastecidos para poder echarle frente a cualquier situación que se pudiera presentar y que no esperamos que escale, ya que también por esa misma característica de baja transmisibilidad se puede controlar epidemiológicamente rápido. Bueno, o estamos muy hipersensibles con todo lo que pasa en Haití o la voz de alarma internacional se debe a otros intereses o las dos cosas al mismo tiempo. Es correcto y es normal, es una enfermedad que no es tan común, hace bastante tiempo que no se presentaban casos y la capacidad diagnóstica del vecino país es bien limitada, por tanto llama la atención. Okay. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por esta breve entrevista y llevarnos tranquilidad a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, así comenzamos el programa y dentro de un momento volvemos con otros temas.